En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el 9º domingo después de Pentecostés. Pero como ayer fue la fiesta de la transfiguración, y muy lamentablemente, no se predica mucho sobre este evento, y menos desentrañado su profundo y apocalíptico y parusiaco significado, relacionado con el reino de Dios, el reino de nuestro Señor, no solamente en los cielos, sino en esta y sobre esta tierra. Los tres sinópticos nos hablan que después de el primer anuncio de su pasión y muerte, que los mismos apóstoles no entendían aquel lenguaje, nos muestran que nuestro Señor habla de que Él no reconocerá a aquellos que no dan la cara por Él delante de los demás hombres, y que aquel que se avergüenza de Él, Él se avergonzará el día cuando Él vuelva en su reino. Nos habla del reino, y cuando Él vuelva, ya nos está indicando ahí que no es solamente el cielo, sino la tierra. Porque su reino, como hombre, asumido su naturaleza humana por la persona divina, en el subsistir del ser divino, del Verbo eterno, la segunda persona, el Hijo de Dios Padre, que la hace ser a esa humanidad, y así es verdadero hombre y verdadero Dios, sin tener personalidad la humanidad, porque la personalidad la da el ser. En Dios, en los ángeles y en los hombres, cuando está en una naturaleza intelectual o racional, como es la divina, la angélica o la humana. Y no un simple supósito, como son todos los otros entes, que tienen el ser, pero no tienen la intelectualidad. Pero la personalidad no la da la intelectualidad. Porque si no, la Santísima Trinidad tendría que ser persona, y no lo es en su esencia, substancia o naturaleza. Esto es lo que no ha entendido ni van a entender los llamados discípulos de Santo Tomás, condensados en la mal llamada escuela tomista. Y nadie se ha enfrentado a decirlo en la cara. Porque ¿quién se mete con la comunidad de los teólogos? Peor que la de la Sanidad Internacional de la OMS. Así de claro. Pero hay que decirlo. Y son cosas palpables, no solamente de cátedra universitaria. La misma persona
de nuestro Señor se vería comprometida si fuera la intelectualidad que le diera a la naturaleza humana la personalidad, porque habría dos personas, la humana y la divina, una tremenda herejía como la otra. Entonces sí tiene que ver con la fe, con el dogma y con los fieles. Ahora, que los fieles no estén pulidos porque los curas no los pulen, ni ellos aún estén pulidos, no es culpa mía. Pero yo no me voy a callar porque esto hay que decirlo y explicarlo. Y no es solamente de doctores y de teólogos, porque esto te toca la esencia de la fe y del dogma. Así de claro. Entonces, nuestro Señor está diciendo que Él no dará la cara por aquellos que no la dieron por Él ante los hombres y sobre todo ante los poderosos, los que gobiernan, reyes y príncipes, y de ahí para abajo. Así que es tremendo. Y a continuación, después de 6 o 8 días, según se cuenten, los días quitando el primero y el último, solamente los intermedios, 6 días, y si contamos todos son 8 días. Esa es la discrepancia, que no es tal, entre los sinópticos. Viene la transfiguración de nuestro Señor. Y entonces, ahí se manifiesta la divinidad en todo su esplendor, hasta aún en su cuerpo humano, que fue constreñida, ese esplendor, por haberse anonadado, es decir, que ese cuerpo no gozaba de los efectos de la divinidad, porque si no, no podía sufrir, ni padecer, ni morir en la cruz. Y en ese sentido, y solo en ese, se anonadó. Pero lo suyo era que tuviera la inmortalidad y todo lo propio de las cualidades que tienen los cuerpos glorificados. Entonces reprimió eso para poder redimirnos como Él quería en la cruz, derramando su sangre. Si no, imposible. Y aquí se la muestra. Pero no es una simple manifestación de su divinidad y de su gloria en el cielo. Como normalmente se cree. Sino que la transfiguración fue esa gloria que nuestro Señor también les anunció, que algunos de entre los discípulos de todos los que estaban allí no morirían sin antes ver la gloria de su reino. ¿Y cuándo la vieron?
el día de la transfiguración por un anticipo. ¿Y de qué gloria? Cuando Él venga por segunda vez el día de su parucía con todo el poder de su divina gloria y majestad. Por eso San Pedro nos dice que cuando él habla de la parucía, y lo voy a leer porque es mejor. Cuando nos dice en la segunda carta del capítulo 1, capítulo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la parucía de nuestro Señor Jesucristo según fábulas inventadas, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad. Pues Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando de la gloria majestuosísima le fue enviada aquella voz: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros estando con Él en el Monte Santo, que es como se denomina ahí donde tuvo la transfiguración. Por eso puede decir que son testigos oculares, porque lo vieron con sus ojos. Y San Juan también lo dice. Al comenzar el Evangelio, que vio la gloria de Dios. La misma gloria que vio San Pedro, porque fue San Pedro, San Juan y Santiago. Por eso Teofilacto, en la Catena Áurea, que es una condensación de los textos que hace Santo Tomás, de los comentarios a los 4 evangelistas, dice: queriendo manifestar que no prometía en vano, cuando habló de su gloria, añade: verdad os digo que algunos de los que están aquí, etc., y que es como si dijera algunos, esto es, Pedro, Santiago y Juan, no morirán hasta que les muestre en la transfiguración cuánta gloria ha de acompañarme en mi segunda venida. La transfiguración no era pues otra cosa sino la profecía de la segunda venida, en la cual brillarán el mismo Cristo y los santos. También en la misma Catena Áurea, Eusebio, otro comentador, cuando el Señor habló a sus discípulos del misterio de la segunda venida, para que no pareciese que creían solo por las palabras, procedió a las obras, manifestándoles con fe oculta una figura de su reino, por lo que prosigue, y aconteció como 8 días después de estas palabras que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un monte a orar. Entonces, queda claro, aunque esto no está predicado común y universalmente como debiera de estarlo, por los misterios
que fueran. Y por eso, de esto, los fieles no tienen ni idea, porque no la tiene el clero. Y parece que ni los papas ni los cardenales, y no de ahora, sino desde hace siglos, ha habido una completa o ignorancia o reclusión, o las dos cosas. Entonces, por eso nuestro Señor, también con el fin de animarlos a los apóstoles, porque estaban tristes, y para que no sucumbieran cuando Él subiera al cadalso de la cruz, que por cierto salieron todos corriendo y se quedó San Juan, pero agarrado de la mano de Nuestra Señora, más que por él, por acompañar a Nuestra Señora al pie de la cruz, porque todos huyeron despavoridos. Entonces, para que no perdieran la fe, eligió a estos tres, para que por lo menos con el recuerdo de ella no sucumbieran ante esa derrota de nuestro Señor, que fue morir en la cruz, pero que a los ojos de la divina providencia y de Dios era su triunfo, pero no al modo humano y carnal. Hasta esto confundió al demonio. Y Dios se permite y se da el lujo de hacerlo. Entonces vemos cómo nuestro Señor les da a los apóstoles para que se mantengan con esa visión de su gloria, viniendo, no en el cielo, sino viniendo, porque su reino también es y será pleno y total en esta y sobre esta tierra. Y por eso es que Él habla del reino de Dios y de su reino, aunque a veces los exégetas, los teólogos, los doctores no se han dado cuenta y creen estúpidamente que es algo puramente espiritual, cuando la encarnación fue terrenal, terrícola. Fue en esta tierra que se hizo rey como hombre. Entonces, como hombre, Él tiene que ser glorificado como rey en este y sobre esta tierra y de aquí para el universo mundo. Y si no, no proclamamos a Cristo Rey. Y por eso nuestro Señor pedía ser glorificado por el Padre. ¿Pero cómo? ¿Acaso no eres Dios? Estás glorificado por tu propia esencia, naturaleza y persona divina. ¿Glorificado de qué? En la humanidad asumida por la divinidad, en la segunda persona divina. Y que quedara el ultraje superado de la ignominia que había sufrido nuestro Señor y vejación en la cruz al morir.
Esa era la gloria que él pedía. Y que tiene cuando asciende, el día de su ascensión, ya en cuerpo glorioso y resucitado, después de 40 días. Y hacia el final del siglo, no del mundo, sino del siglo, de este tiempo del príncipe de este mundo de Satanás, vendrá con ese poder. Pero esto es lo que lamentablemente no se ha visto. Por eso entonces a veces se confunden las cosas. Porque no solamente nuestro Señor habla antes de la transfiguración, 6 o 8 días antes, sino también después, en la cena pascual, en la última cena, cuando dice que no volverá a beber y a comer, sino cuando vuelva y esté en su reino. Y le dice también cuando está ante Pilato: que todavía él no está. Voy a leer para no citarlo mal. Cuestión ahora que encuentre entre tanto papel donde lo tengo. Bueno, cuando él le dice a Pilato que él estaría en su reino. Por eso dice también, entonces, refiriéndose a estos pasajes, por ejemplo, en la última cena: yo no comeré ni beberé hasta que se cumpla en el reino de Dios. Claro, y esto lo pueden entender allá en el cielo, pero beber y comer en el cielo no. Está claro. Y dice un versículo después, esto es en Lucas 22, 16, y en Lucas 22, 18 dice: porque os digo que no beberé, vuelvo a repetir, del fruto de la vid hasta que sea venido el reino de Dios. Y el texto paralelo de San Marcos dice: yo beberé de nuevo en el reino de Dios. Y San Mateo dice: beberé de nuevo en el reino de mi Padre. Entonces nuestro Señor está hablando claramente de su reino, que es el reino de Dios. Y cuando Él venga, por eso entonces el significado de la transfiguración, eminentemente apocalíptico y parusiaco. Y esto es lo que no se ha predicado común, corriente y ordinariamente, como debió de ser, en la iglesia durante miles de años.
Y lo más grave es también por una concepción teológica, exegética, adversa, que fue satanizada, demonizada, como fue el milenarismo patrístico de los primeros 5 siglos de la Iglesia. O sea que no es solamente ignorancia, es concepción teológico-exegética opuesta a la de Cristo. Y eso solamente viene del anticristo y de Satanás. Porque no hay ningún derecho a que por ningún abuso yo deje de negar una realidad. Porque se abuse del sexo. Yo no voy a decir que el sexo es malo, porque lo hizo Dios y es bueno. Y sirve para parir lo que las mujeres hoy no quieren. Que paran los gays, sí. Entonces, por espantar a la mosca, yo no puedo reventar con la mosca el pastel. Bajo ningún concepto, a menos que sea muy bruto. Y perdónenme, no doy nombres, pero aquí me cargo más de un santo. Tant pis pour eux. Pobre por ellos, lo siento. Pero la verdad, primero, porque ningún santo, por mucha clase y categoría que tenga, puede venir a concebir la verdad y la realidad. Así de claro. Porque Dios es la verdad primera y exclusiva, de lo cual toda otra verdad depende. Y hasta aún de la misma santidad de aquel santo que se desvía de ella. Lamento. Entonces, si así como le da a los apóstoles esta visión profética, nos sirve para nosotros. Pero antes quiero decirle que uno de los santos culpables, directa o indirectamente, ahí ya no me meto, San Jerónimo, que constriñó a San Agustín a cambiar de opinión porque era en su primera etapa milenarista y después lo metió a que sea alegorista, y San Jerónimo era alegorista porque seguía al divino maestro hereje Orígenes. Y cuando hablaba Orígenes, San Jerónimo se derretía como el azúcar en el café. Che, negro, por vos me derrito. Perdóneme, San Jerónimo, que tenía un temple jodido y yo también. Entonces nos parecemos en algo. Y bueno, le tenía que tocar. Porque con su mismo carácter y ímpetu, otro viene y le dice cómo son las cosas. Pero aún así, San Jerónimo, porque él quizás lo hacía por ver la mosca sin ver el pastel, y le dio con todo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y puede tener una justificación, pero muy bruto el hombre, perdónenme, por muy santo que sea. Pero bueno, tiene una justificación, y es la mejor que se le puede dar.
vio, porque vio pura mosca. Y confundió el pastel, el ponqué, con el mantel de la mesa. Bueno. Y el otro quiso aplastar la mosca. Igual. Pero su admiración indebida a Orígenes, que negó mucho antes que Arrio, y fue papá, abuelo y tatarabuelo de Arrio, la divinidad del Verbo, la divinidad del Espíritu Santo, como lo dice Santo Tomás. Pero de esto los doctores o doctorcitos de la iglesia no se han enterado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el mismo San Jerónimo, en la Catena Áurea, por sorprendente que parezca, también relaciona la transfiguración con la parusía. Por asombroso y paradójico que parezca. Bueno, no lo tengo aquí, lo tengo, pero de todos modos no me voy a matar en buscarlo porque está en latín. Pero el que quiera lo puede ver. No le puedo dar la referencia porque no encuentro donde tengo la copia, pero la fotocopia. Para el letrado que quiera, aquí lo encontré. En la Catena Áurea, en el comentario a San Mateo, capítulo 17, 1-3. Dice San Jerónimo que se transfiguró ante ellos, lo cual en un futuro, en un tiempo futuro, se le aparecía a los apóstoles. Se le aparecería a los apóstoles. O sea que está diciendo ya de lo que acabo de decir. Ciertamente, transformándose el Señor con aquella gloria venidera y postrera en su reino. Certe transformatus es Dominus ineam gloriam qua venturus es postea in regno suo. En su reino. Hasta el mismo San Jerónimo. ¿A dónde quedan entonces los antimilenaristas que se creen católicos? Entonces queda claro, todas las veces que se habla del reino de Dios, y aún en el Padre Nuestro, es el reino de Cristo Dios. Como hombre, en este y sobre esta tierra, y de aquí para el universo mundo. Por eso la lucha antitética, mortal, que hay, como la definió el padre Castellani, en varias ocasiones. El milenarismo y el antimilenarismo representan en la realidad histórica odierna dos espíritus, dos modos de leer la Escritura y de ver, y en consecuencia en la Iglesia, y de ver en consecuencia la Iglesia y el mundo. De ahí la lucha entre Cristo y Satanás, agrego yo.
Esto lo dicen los papeles de Benjamín Benavides, 412, página de la edición que tengo yo, que no sé de qué año es. Y por eso dice, en los mismos papeles, página 426, lo que distingue a los verdaderos cristianos es que esperan la segunda venida. Pero esta venida, con todo lo que implica el reino de Cristo aquí en la tierra. Por eso él dice, cuando él dice que está la cruda, que está esta luz cruda, deshace y evacúa la eterna ilusión bélica de construir una torre que llega al cielo, de puro ladrillo y barro, de recobrar y reconstruir el antiguo Edén con las solas fuerzas humanas, de llevar a su consumación el reino de Dios por los medios políticos. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Eso es lo que se intentó con la Torre de Babel. De que este mundo durará muchísimo y siempre en continuo progreso, el progresismo actual incluso de la ciencia. Esos son los principales ensueños del mundo moderno y han sido siempre la más profunda y tenaz tentación del hombre. Hoy día campeante y dominante por doquier fuera de la iglesia. Contra ellos se levanta el Apocalipsis y la austera visión del milenarismo. Por eso es que es combatido. Aún desde la misma Roma, que con 2 decretos chimbos o estúpidos pretendió eclipsar la doctrina sin dogmatizar, porque fueron disciplinares, y en el primero se equivocaron con una herejía supina, que Cristo nos reina corporalmente en la tierra, y por ahí le salió a alguno y le dijo: ¿y qué hace en el sagrario? ¿O no está con su cuerpo ahí? Tuvieron que cambiarlo. Pero no tiene ningún valor dogmático como algunos miopes que yo conozco lo hacen. Y se las dan de muy católicos, fariseos imbéciles. Y esto lo dicen los papeles de Benjamín Benavides, lo que leí, los 64. Entonces, vemos cómo hay esa lucha y antagonismo. Y por eso es que además no se predica, ni se quiere predicar, ni se quiere averiguar. Y por eso aprovecho de predicar hoy de esto, porque fue ayer la fiesta. Y no es la primera vez. Será para la primera vez para el que escuche por primera vez. Pero el que viene escuchando ya lo he dicho más de una vez. Pero hay que repetirlo como la propaganda de la Coca-Cola para que se grabe. Porque lo que se repite es lo después, lo que la gente va a vomitar. De algún modo. Entonces por eso hay que machacar hasta el cansancio. Y el que no le guste, que se quite el título de católico, apostólico y romano. Así de claro. Porque el que está con Cristo está con su reino, su parucía y su reino milenario, sea cual fuere la forma, el modo en que se produzca y realice. Y del otro lado, los que se oponen a ese reino, a esa realeza de nuestro Señor en esta y sobre esta tierra, de hecho, y no solamente de puro derecho, cuando hoy en día el que gobierna es Satanás, príncipe de este mundo. Entonces,
eso se le tiene que acabar al principito de este mundo. Entonces ahí se manifestará toda esa gloria del reino de Dios, cuando Él venga en su reino. Y cómo, sin querer queriendo, el mismo San Jerónimo lo dice a su modo, conectando la transfiguración con el reino de Cristo. En su reino. Entonces sí es, cuando Él vuelva, ¿a dónde vuelve? A esta tierra. Entonces queda claro que es en el reino, en esta y sobre esta tierra. Y no hay más que rechistar, tragar o reventar. Pues bien, esa es la importancia, mis estimados hermanos, y la significación apocalíptica, profeta, parusiaca, milenarista, patrística, de la transfiguración, de la cual no creo, y si lo hubiera me alegro, soy quizás el único, el primero en hacerlo. Que predique así en la iglesia. Otro signo más de que estamos al fin de los últimos tiempos apocalípticos. Porque si no hablan los que debieran, cantarán hasta las piedras. Entonces, esto es lo que nos debe fortalecer en esta hecatombe apocalíptica en la que nos encontramos. Y que a veces buscamos soluciones donde no las hay ni la puede haber. Y los enemigos de Cristo, con la jerarquía de la iglesia dirigida por el anticristo pseudo profeta, también se confabula con el anticristo civil y progresarán hasta que venga Cristo y los aplaste, no antes. Y ese es el martirio espiritual y hasta puede ser físico que nos tocará vivir al pequeño rebaño con esa gloriosa y maravillosa esperanza de la que hablaba bienaventurada San Pablo. La dichosa esperanza que hizo mantener a los fieles de la primitiva iglesia en ese estado de fervor eufórico de santidad, en la espera gloriosa, pero aún a destiempo, hace 2000 años, pero con nuestro panorama ya cambia. Por eso el padre de Castellani se decía, entonces lo que les leí, que lo que distinguirá es que los católicos creen en la parusía, con todo lo que ello conlleva, su reino, porque es el reino el tema de todas las escrituras, y no es solamente del bendito cielo, porque Cristo se hizo hombre y se encarnó del seno virginal de una virgen en Belén, en esta y sobre esta tierra. Pues bien, entonces, que esto nos ayude para enfervorizarnos como los primitivos cristianos, manteniendo esa euforia espiritual basados en esa promesa que la Santísima Virgen María
nos ayude a meditar y comprender estas cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.